Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión para hablar de los jugadores que dejaron el club para la temporada 2018. Y así que sin perder más tiempo vamos a ver quiénes son estos jugadores. Para empezar vamos a hablar de Hugo Aquino, este jugador lateral izquierdo que fue uno de los primeros en dejar el equipo para la temporada 2018 ya en diciembre del año pasado. Acá como ven en imágenes tenemos la cuenta oficial de Twitter del club que le dedicaba justamente unas palabras de agradecimiento a Hugo, que para serles sincero es un jugador que nunca me terminó de convencer, ni siquiera es de esos jugadores que digamos pintaba para algo. No es nada personal en contra tuya, Hugo, si por ahí estás viendo este video. Simplemente que nunca llenó mis expectativas las veces que lo vi jugar. Siempre me pareció muy dubitativo, muy inseguro. Por supuesto tampoco tuvo demasiadas oportunidades, pero como todos saben, en Cerro no es posible tener tantas oportunidades. O sea, las pocas oportunidades que uno tiene las tiene que aprovechar. Y me parece que Hugo Aquino no supo aprovechar esas pocas oportunidades que tuvo. Y desde mi punto de vista no perdemos demasiado. Evidentemente es un jugador al que se lo dejó ir. No es que vino a algún otro club requiriendo sus servicios o que surgió alguna transferencia importante para Cerro. Simplemente iba a ser un jugador que no iba a ser tenido en cuenta por Leonel Álvarez, por lo cual terminaron el vínculo. Otro de los primeros jugadores que fue anunciado de forma oficial que no iba a continuar en el club es Santi Molina. De hecho, el mismo día, el 19 de diciembre, también la cuenta oficial del club le dedicó estas palabras de agradecimiento, como pueden ver en pantalla. En este caso es un jugador que para mí por lo menos pudo haber dado un poco más. No tengo los datos exactos en cuanto a estadísticas acá conmigo, pero me parece que sí tuvo incluso un poco más de chances de jugar, un poco más de oportunidades que hubo aquí, ¿no? De todas formas, tampoco nunca terminó de llenar todas las expectativas, a pesar de que tuvo momentos buenos. Recuerdo uno de los primeros partidos que lo vi jugar, justo era un partido donde estaban mayorías de chicos de la reserva y había demostrado muy buen carácter, muy buena actitud, recuperando muchas pelotas y pintaba bien, sinceramente. Pero lastimosamente se fue apagando con el tiempo. Aún así, creo que es un jugador interesante. Yo, de hecho, no estaba seguro si iba a continuar o no. Probablemente el motivo determinante de su salida es el hecho de su nacionalidad, que es argentino, y el tema del cupo de extranjeros que tenemos acá en Paraguay. Como todos saben, no puede haber más de 3 jugadores extranjeros en cancha. Y Cerro ya lo tiene ahí a Palito Pereira, que se está recuperando. A Victorino, que bueno, tiene este problema del doping y todo eso, pero está todavía ahí a la incertidumbre. De hecho, parece que Leonel cuenta con él. Incluso cuenta más con él que con Aeva, aparentemente. También lo tenemos a Churín, por supuesto, una de las grandes figuras, revelaciones del año pasado, y ahora una de las nuevas incorporaciones, Novik. O sea que ese cupo de extranjeros realmente creo que le jugó en contra a Santi Molina. Probablemente si no teníamos la regla esta, o quizás si Santi Molina hubiese sido paraguayo, hubiese tenido la chance de quedarse y tener más oportunidades en el equipo principal. Particularmente tampoco es un jugador que creo vamos a extrañarlo demasiado. Nunca se consolidó evidentemente en el equipo titular, pero sí creo que pintaba para un poquito más. Creo que podía dar un poco más que hubo Aquino por lo menos. Pero bueno, un saludo acá desde la distancia para Santi Molina y gracias realmente por haber defendido los colores del club. Otra de las salidas que también fue anunciada el mismo día fue la de Alexis González, que en este caso sí era un jugador en el cual yo había depositado más confianza. Es un jugador que llegó a gustarme y para mí pintaba mucho más. Lastimosamente tampoco pudo consolidarse con un caso similar, digamos, al de Santi Molina. Y conste que tuvo muchas oportunidades Alexis, de esos jugadores aguerridos, metedores, que para mí son fundamentales ahí en el medio campo. En su momento incluso yo pensé que podía ser una variante, una gran alternativa para Fidencio Oviedo, principalmente en aquellos tiempos en los que Fidencio venía bajando mucho de nivel. Y en esos momentos Alexis aparecía como alternativa para ese medio campo combativo de Cerro. Quizás si alguno de los técnicos le hubiese dado un poquito más de confianza, estaríamos hablando de otra cosa.
Creo que uno de sus grandes problemas justamente fue esa carencia de confianza, porque hubo partidos en donde demostró que incluso más allá de toda esa garra que todos sabemos que tiene de ir al piso, de pelear hasta la última pelota, incluso también, digamos, hacía correr el balón de una forma interesante, pases cortos, un volante con muy buenas características en líneas generales. Pero terminó siendo una decepción, lastimosamente, al menos para mí, que tenía expectativas realmente en su desempeño. Pero por supuesto que le deseo toda la suerte del mundo donde sea que vaya a jugar. Otro de los jugadores que se fue, en este caso esta ya es una noticia un poquito más nueva, hace unos días nada más se dio a conocer que Juan Franco tampoco va a continuar en el equipo. De hecho, no venía siendo parte del plantel, creo que estaba jugando en Rubio Ñu últimamente. Y aparentemente Cerro quería prolongarle el contrato para de esa manera cederlo nuevamente a préstamo, pero finalmente de común acuerdo llegaron a la rescisión del contrato, que bueno, seguramente es lo mejor para ambos, tanto para la institución, que bueno, evidentemente no lo iba a tener en cuenta, y para él que seguramente está buscando nuevas oportunidades, nuevos horizontes. Otro jugador que pasó casi desapercibido, diría yo, tuvo su momento de gloria, digamos, allá por la época del Tiburón Torres, si mal no recuerdo, no estoy seguro si fue en la época de Florentino Tiburón el que lo había puesto realmente varios partidos consecutivos, incluso ganándose la titularidad. Pero ya también en aquellos momentos era de esos jugadores alquilados por el público, ¿no? Utilizado como chivo expiatorio. Cosa que por ejemplo no fue ni Molina ni Alexis, quizá Quino un poquito, pero Franco sí definitivamente fue de esos jugadores que la gente lo perseguía constantemente con los silbidos y los abucheos. Y bueno, evidentemente no tuvo la personalidad necesaria para aguantar esa presión. Un jugador interesante, rápido, buena técnica, pero creo que sobre todo carente de personalidad. Aún así, un abrazo Juan y éxitos en tu nuevo equipo. Y ahora sí ya nos vamos metiendo en pesos pesados, por decirlo de alguna manera. Jugadores ya digamos con mayor trayectoria. Y en este caso el Torito González, que había venido, es cierto, no en el mejor momento de su carrera, pero aún así con una trayectoria que lo respaldaba con muy buenos momentos en Libertad. Y recuerdo haber hablado con mucha gente que le depositaba mucha confianza al Torito. A mí en lo personal nunca me pareció la octava maravilla, pero sí es cierto que siempre me dio hasta un poquito de pena, diría, en el buen sentido de la palabra, porque siempre me pareció buen tipo. Es de esos jugadores trabajadores, que siempre están ahí. Estuvo mucho tiempo también a la expectativa de problemas de lesiones. En su momento no tuvo demasiadas oportunidades. E incluso justo cuando estaba empezando a tener un poquito de continuidad y había tenido un par de buenos partidos, recuerdo que había tenido una expulsión en un juego en el que estaba haciendo un partidazo y lastimosamente terminó expulsado, y creo que a partir de ahí ya nunca se pudo recuperar. Pero bueno, como les digo, siempre dio esa impresión de buen tipo. De hecho, se despidió de toda la gente también a través de sus redes sociales, dando un mensaje de agradecimiento y de aliento a todo el público. Creo que no me equivoco si digo que todos esperábamos un poquito más de vos, Torito. Pero bueno, digamos que no, simplemente no se dieron las cosas. Tampoco te vamos a extrañar demasiado, pero igual aún así un fuerte abrazo y gracias por haber defendido los colores del club. Y si hablamos de pesos pesados, este sí que es uno de los más pesados, diría yo. Probablemente una de las bajas más resaltantes teniendo en cuenta su trayectoria en el club, ¿no? Desde varios años jugando en el club, jugador que llegó a ser titular durante mucho tiempo, campeón con el club, muy querido por un gran sector de la gente. En lo personal nunca fui muy fanático, digamos, de Orti, pero sí, siempre me pareció un buen jugador, un jugador que pivoteaba bien la pelota, buen dominio. Pero creo que también todos siempre estuvimos esperando ahí un poquitito más. Siempre le faltaba ese algo, ese extra, ese plus que por ejemplo tuvo Churín en este último campeonato. Creo que Ortigosa nunca llegó a tener un campeonato con las características eh, que tuvo ese campeonato Churín el año pasado.
Le faltó eso, tener uno de esos campeonatos siendo goleador indiscutible, figura, a pesar que siempre estuvo ahí alternando entre la titularidad y la banca, pero en el caso de ser suplente también siempre ingresando. Creo que es uno de esos jugadores que sí probablemente vamos a extrañar un poco, va a ser raro ya no tenerlo a Ortigosa. También es cierto que en los últimos tiempos las lesiones lo aquejaron bastante, incluso llegó a tener un problema de indisciplina. Terminó abandonando una práctica, luego lo separaron del plantel. Lastimosamente no se retiró de la mejor manera. Hubiese sido lindo verlo a Ortigosa retirándose en la cancha, jugando, metiendo goles. Pero bueno, probablemente de ser así, en ese caso no se hubiese ido. Así que Ortigosa, muchas gracias por todo. La verdad es que a vos sí te voy a extrañar. Tengo gratos recuerdos, muchos goles, muchas jugadas. Y creo que quieras o no, marcó cierta época, cierta tendencia en el club. Por supuesto, lejos de ser un ídolo, pero sí un jugador importante, que ha dejado su marca, a diferencia de los jugadores que estuvimos hablando anteriormente. Así que una vez más, gracias Ortigosa y éxitos en tu nuevo club. Y ahora hablemos de Cristian Riveros, esto que viene con polémica de por medio, ya que Luqueño anunció con bombos y platillos la contratación de Cristian Riveros, cuyo pase pertenece en un 50% a Cerro, que debía haber hecho uso de la opción de compra ahora a final de 2007. Pero como no lo hizo, entonces el jugador regresó a Nacional y Nacional arregló con Luqueño. Y acá justamente pueden ver la foto de Riveros siendo presentado en el Sportivo Luqueño. Y cuando ya parecía un caso cerrado, Zapac salió a hablar, a decir que no estaba convencido de la forma en la que se dio, que ellos todavía lo tenían en cuenta a Riveros. No es una cosa rara ahí, una falta de comunicación o no sé qué. Pues lo cierto es que incluso la cuenta oficial del club tampoco hasta ahora no se ha manifestado de la misma manera que estuvimos viendo las fotos y los mensajes para los demás jugadores que se fueron. En este caso Riveros no ha recibido ningún saludo, ninguna despedida oficial, digamos, por parte del club. Hoy no tuve oportunidad de escuchar la radio, ni leer los diarios, ni nada por el estilo, así que no sé si de repente hoy surgió alguna nueva noticia al respecto, pero hasta ayer por lo menos seguía todo en la incertidumbre, con la dirigencia de Luqueño diciendo que para ellos no había lugar a dudas y Riveros va a jugar en el Sportivo Luqueño. Y sin embargo, por el otro lado, Zapac declarando que todavía hay cosas por resolver. De todas maneras, creo que sí, este es otro de esos jugadores que, quieras o no, ha dejado su huella en el club. Nunca fue de mi agrado, no como Ortigosa, por ejemplo, que sí me llegó a gustar bastante en un momento dado, ya en su mejor momento, digamos. Riveros ni siquiera en su mejor momento fue un jugador que haya sido de mi paladar. Creo que el pico lo alcanzó allá por la época de las semifinales de la Copa Sudamericana del 2016 en la que perdimos contra Nacional. Jugó una gran Copa Sudamericana, eso es innegable. Y a pesar, como les digo, eso ya es una cuestión más de gustos, obviamente. A mí en lo personal nunca me terminó de gustar su forma de jugar, su estilo. Pero eso no saca que sea un gran jugador y que haya tenido muy grandes partidos e incluso una muy buena temporada ya por el 2016. Pero también es cierto que en el 2017 se vino para abajo por completo, a pesar que según dicen por ahí, Leonel Álvarez lo tenía en cuenta para esta temporada. Creo, y teniendo en cuenta los jugadores que tenemos en el mediocampo hoy en día, tampoco lo vamos a extrañar demasiado. Yo personalmente no lo voy a extrañar, como les digo, nunca fue de mi agrado. Pero el César lo que es del César, y es cierto que Marcos Riveros también ha dejado su marca en el club y por supuesto que lo vamos a recordar con cariño, más allá de los gustos personales. Así que Marcos Riveros también éxitos en Luqueño, que ojo, entre paréntesis también se está armando ahí con un gran mediocampo con el negro de Dos Santos y Marcos Riveros. A tenerlo en cuenta al Cureluque también para este torneo de apertura. Y ya para ir culminando el video, la perlita para el final. Hasta ahora estábamos hablando de jugadores que se fueron básicamente porque no iban a ser tenidos en cuenta. Pero en este caso vamos a estar hablando de un jugador que fue transferido
en este caso al Orlando City de la MLS, y por supuesto estamos hablando de Josué Colmán. Los seguidores habituales del canal saben que es uno de mis jugadores favoritos, o bueno, lo era al menos. Constantemente estuve pidiendo por él en esos momentos en los que no la pasó muy bien, que incluso llegó a bajar a la reserva nuevamente, pero bueno, a poco fue ganando confianza nuevamente. Recordemos un poco justamente en aquellos malos tiempos, a ver qué le decía yo a Leonel Álvarez en un partido allá en Capiatá contra el Deportivo. Voy a pedirle a Leonel por la vuelta de mi jugador Josué, que ni siquiera está en el banco ahora. Ahí está Leonel, sí, ahí está Leonel, y le voy a pedir por Josué. Leonel, que vuelva Josué, por favor. Queremos ver buen fútbol, Leonel. Leonel, 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 Leonel. Devuelva a José, Leonel, por favor. Bueno, ahí estaba, creo que Leonel me escuchó. A partir de ahí Josué empezó a jugar nuevamente y bueno, jugando partidazos como ya nos tenía acostumbrados, encarando, regateando, gambeteando, metiendo goles, asistencias, y terminó de muy buena forma el campeonato. Ahí lo vemos besando la copa. Para mí, una de las grandes figuras del campeonato obtenido en el Clausura 2017. De hecho, también fue el primer jugador, entre paréntesis, que envió saludos al canal. A ver si recordamos también ese momento. Un saludo por hacer Roité, por siempre y que vean todos los muchachos. Bueno, eso era justamente en la época en la que no era tenido en cuenta, por eso lo encontré ahí en los pasillos. Estaba de particular viendo el partido de la primera. De esos jugadores diferentes que, bueno, siempre son resistidos por la gente, pero al final una vez que se van, todos lo terminan extrañando y hasta idolatrando. A Josué, por supuesto que lo vamos a extrañar, pero creo que lo vamos a ver volver también. Esperemos que le vaya muy bien en la MLS, que cada vez se pone más interesante también ahí con Michael Almirón, y ojalá eventualmente lo veamos de vuelta por el Ciclón. Ya no, digamos, a los 35, 36 años sin mucho para dar, sino que vengan en un buen momento. Hay varios jugadores que espero que retornen ya no tan viejos. Por ejemplo, Iturbe, uno de ellos. Y Josué también otro, el Chico Díaz. Así que muchísimo éxito, Josué, en la MLS. Vamos a estar apoyándote desde acá, por supuesto. Y a ustedes, chicos, por supuesto, también gracias por estar ahí acompañándome en un nuevo video. No se olviden de darle me gusta, dejen sus comentarios también, a ver qué opinan, cuáles son los jugadores que van a sentir más su ausencia, les hubiese gustado que se quede alguno, a quién van a extrañar más. Y por supuesto, compartan en todas sus redes sociales. Tampoco se olviden de seguirme si todavía no lo hacen en la cuenta de Instagram, en Twitter, Facebook. Siempre me pueden encontrar como CerroIT. Y si no están suscritos al canal, no sé qué están esperando para hacerlo. Ahí abajo le dan al botón de suscribirse, a la campanita para que les avisen cada vez que alzo un nuevo contenido. Y si no tienen cuenta de Google, bueno, se crean un Gmail ahí que es muy sencillo, les va a tomar un par de minutos y que de verdad sirve como estímulo para seguir creando contenido. Así que esto es todo por hoy y nos encontramos en un próximo video. Chau, chicos.